Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Archivos Secretos, donde le vamos a presentar a usted las enigmáticas figurillas de arcilla encontradas en la década de 1930 y subsiguientes en una región del centro de México, en una pequeña población en el estado de Guanajuato, de nombre Acámbaro, en donde, pues, le comento, desde los años 30 se empezaron a encontrar una serie de figuras, pues, muy peculiares, artesanía muy atípica para las comunidades de esta región del centro de México y de hecho pues bastante inusuales para cualquier otro grupo o comunidad humana. Y es que son miles. Se calcula que incluso alrededor de 40,000 las figurillas de arcilla que fueron encontradas, talladas pues literalmente a mano, muy peculiares porque la gran mayoría de ellas representaban ni más ni menos que a dinosaurios. Cuando pues estábamos hablando de una época en donde apenas se empezaba a teorizar, donde apenas se empezaba a publicar algunos trabajos bibliográficos al respecto de cómo los científicos concebían o pensaban que eran precisamente los dinosaurios. Evidentemente, restos arqueológicos se habían encontrado ya desde hace mucho tiempo antes. Y también las distintas reconstrucciones o interpretaciones al respecto de cómo lucirían estas criaturas, pues ya existían para esos años. Sin embargo, bueno, para esta parte del centro de México, pues realmente era poco conocido este tipo de trabajos, este tipo de literatura y sobre todo un asunto muy interesante que cada una de estas figuras, al parecer, son distintas entre sí. Le digo, se calcula que alrededor de unas 40,000 fueron las ubicadas en esta zona, aunque se piensa, incluso pudiera haber más de 100,000 fuera de México, que de forma ilegal, por supuesto, abandonaron la República Mexicana y muchas de ellas terminaron en la Unión Americana o en algunas otras partes del mundo, como suele suceder en este tipo de trabajos, en este tipo de pues, artesanías, e incluso también algunas de ellas con enorme valor pues, histórico y cultural para muchos pueblos. Bueno, muchas de estas piezas que tienen mucho valor para las culturas pues donde se encuentran, pues terminaron por alguna u otra razón en museos de Europa y por supuesto en los Estados Unidos también. Y este no es la excepción. Muchas de estas piezas se cree terminaron en los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, piezas que crearon todo un boom mediático en los años 30 y 40 y muchos medios de comunicación se enfocaron en dar a conocer este tipo de elementos, a fotografías de muchas de ellas, de estas piezas, que en el momento en el que captura la atención de los medios de comunicación, bueno, las autoridades mexicanas acuden a esta zona y automáticamente descalifican las mismas como un fraude, como hechura, como manufactura, pues fraudulenta y que, bueno, pues tenían la intención de ser comercializadas con fines turísticos, como si fueran recuerdos de haber visitado esta zona. Sin embargo, el gran problema con la hipótesis de la manufactura es que al parecer no hay dos piezas iguales, lo que pues automáticamente nos refiere a que fueron hechas a mano. Y en segundo lugar, pues la verdad es que muchísimos mexicanos, no se diga gente en el extranjero, desconocen este tipo de artesanías, este tipo de figurillas. La situación es que además se han hecho pruebas de radiocarbono 14 y los resultados son pues, realmente sorprendentes. Datan de por lo menos hace unos 4 o incluso algunas otras piezas hasta 6,000 años de antigüedad. Pues imagínese usted, si es que un ser humano hace 4, 5, 6,000 años de antigüedad dibujaría esto solamente producto de una imaginación creativa. Bueno, pero ya verá lo que le tenemos preparado. Además que tenemos un elemento muy importante. Ahora sabemos que después de décadas de ser abandonadas a su suerte, estas figuras, algunas de ellas además ya rotas,
pues sin el cuidado propiamente que merecen pues este tipo de joyas de la historia, arqueológicas. Bueno, algunas, probablemente muchas de ellas se perdieron. Sin embargo, ahora, bueno, ya hay un museo en esta pequeña comunidad del estado de Guanajuato que se dedica a exhibir estas piezas, y ya verá lo que tienen que decir los curadores y pues parte del personal que labora en este museo al respecto de las figurillas de Acámbaro. Y bueno, pues para ello los invitamos como todos los días a que nos compartan sus opiniones, sus comentarios, sugerencias, preguntas, en fin, a través de nuestro foro, a través de los correos electrónicos y por supuesto también de las redes sociales, que ya usted las conoce. Correo crrubio@tercermilenio.tv, y también nos puede encontrar en contacto @tercermilenio.tv. En Twitter es @carlosgualito, en la dirección en la cual usted puede establecer contacto con un servidor, y por supuesto Facebook Carlos Rubio Gualito, que ya lo sabe, es la plataforma donde usted tiene la posibilidad de compartirnos información, de publicar ahí mismo directamente. Y bueno, pues la nota que le traigo el día de hoy, pues también a través de revelacionestv.com, pues es una nota sumamente interesante, un misterio que ya hemos analizado en algún momento aquí en Archivos Secretos, pero que sigue dando de qué hablar. Cabina, por favor, si nos pueden acompañar, ahí lo tienen ustedes, Carlos Rubio Gualito, y como lo ven aquí mismo, mi estimado Gregorio Morales Gamboa, pues nos colocó esta trayectoria de un asteroide que por cierto vamos a estar platicando en la siguiente emisión de Archivos Secretos un poquito al respecto de el potencial riesgo de los asteroides. Y bueno, pues así como Gregorio, usted me puede colocar información aquí directamente en Carlos Rubio Gualito, solamente enviándome su solicitud de amistad. Y bueno, aquí como puede usted observar, la nota del día, que a través de revelacionestv.com, pues es un pequeño breviario que RT nos coloca sobre el Triángulo de las Bermudas, que le vuelvo a repetir, bueno, es un tema que ya hemos discutido en este mismo espacio. Muchos de los misterios que giran en torno a este espacio geográfico, pues al día de hoy siguen sin explicación. Hay varias teorías científicas. En este caso parece ser que la ciencia se ha interesado en este misterio en particular, y bueno, pues RT aquí nos está comentando mucho de lo que representa el famoso Triángulo de las Bermudas, y de muchos de los misterios que rondan precisamente en este mismo lugar, y junto con algunos de los casos más importantes que han sucedido en el mismo. Se habla, por ejemplo, como lo ve usted aquí en revelacionestv.com, de más de 200 incidentes vinculados a esta área. Y bueno, pues RT aquí nos pone algunos de los más importantes en cuanto a embarcaciones y aeronaves se refiere. Casos prácticamente de todo el siglo pasado, iniciando en 1918, y algunos de ellos muy famosos, como este del Rubicón, de este buque cubano en 1944, que fue encontrado sin una sola persona, y aparentemente a bordo solamente había un perro. Y varios, incluso buques y aviones en flotilla también han desaparecido. Aviones como el que usted observa aquí, el transporte British York, con 33 personas a bordo, que literalmente se desvaneció, se perdió en la nada. Y siguen sucediendo casos inusuales alrededor de esta área, que bueno, pues es un centro que los científicos han intentado dar explicaciones al respecto de qué es lo que puede estar sucediendo aquí. Y bueno, pues hay algunas hipótesis muy interesantes que nos está transmitiendo RT. Y bueno, pues como usted ve aquí, nos habla de primera instancia un poquito de su historia, del por qué se llama propiamente el Triángulo de las Bermudas, y de los artículos que se han publicado alrededor de esto. Y que bueno, pues algunas de las hipótesis más sonadas es precisamente las condiciones climáticas que ocurren precisamente en esta área. Ahí ve usted un diseño de lo que sería el Triángulo de las Bermudas, el espacio entre
precisamente este archipiélago de ese mismo nombre, la península de la Florida y la isla de Puerto Rico. Y ahí es donde ocurren la gran mayoría de incidentes y que bueno, pues se han reportado cualquier cantidad de situaciones que ustedes pueden imaginar. Aparición de barcos fantasmas, incluyendo pues esa historia que supuestamente le ocurrió a Cristóbal Colón en uno de sus viajes. Obviamente luces extrañas y apariciones de cosas pues muy peculiares. Bueno, pues algunas de las explicaciones presentadas por los científicos tienen que ver, fíjese, con condiciones propiamente medioambientales. Supuestamente este espacio sería muy rico en hidratos de metano en el fondo, que estos son producto precisamente de la actividad biológica, de la descomposición, por ejemplo, de plantas y residuos animales, y parte de este proceso de descomposición generaría una serie de burbujas que van creciendo de tamaño en la medida en la que se acercan a la superficie y que bueno, esto supuestamente podría causar pues el hundimiento de algunas embarcaciones. Por lo menos eso es una de las hipótesis que nos refiere RT. Los científicos han pensado al respecto de este espacio. Otro es que recientemente la NASA se ha interesado precisamente en esta área y que los astronautas constantemente reportan destellos de luces en esta zona. Y entonces, bueno, esto ha llevado también a algunos científicos a pensar que pues dentro de esta área se encuentra el famoso cinturón de Van Allen, ¿no? Que es un cinturón interior de radiación de nuestro propio planeta, lo que haría, entre otras cosas también, pues crear las alucinaciones visuales, la descomposición de algunos instrumentos a bordo y pues la desorientación supuestamente de pilotos y de navegantes. Sin embargo, bueno, no hay nada todavía seguro y fíjese, RT pues nos comenta que pues las investigaciones van a continuar. En 2014 un equipo de científicos italianos aseguró que pronto va a iniciar una investigación en el área y que ellos comentan que no son perturbaciones climáticas ni cuestiones que tengan que ver con luces y fenómenos lumínicos, ¿no? Sino más bien fenómenos auditivos. Supuestamente en esta zona hay perturbaciones ultrasónicas, ¿no? Aquí, como usted lo ve, aparentemente de entre 1 a 11 hercios, que bueno, pues eso el oído humano no los puede detectar, pero que supuestamente causarían ciertas perturbaciones en el comportamiento, desorientación y bueno, otro tipo de problemas ya en la salud humana. Y que de hecho recientemente también se publicó una investigación que considera este tipo de sonidos, los sonidos de baja frecuencia, tal que nuestro propio oído no puede detectar, pero que también de alguna u otra manera podría explicar lo que algunas personas pues creen que son pues presencias fantasmales o fenómenos parapsicológicos, y que en realidad sería solamente sonido en una frecuencia en la que nosotros no lo podemos oír, pero que nuestro cuerpo de alguna u otra manera sí lo puede percibir. Y bueno, pues de eso, de alguna forma, estos científicos creen que pudiera explicar lo que mucha gente cree que son presencias fantasmales. Y bueno, pues este equipo de científicos italianos del Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia cree que de alguna u otra forma también se podría vincular a las desapariciones de buques y aeronaves en el famoso Triángulo de las Bermudas. Bueno, habría que esperar a ver los resultados de esta investigación. Es una hipótesis interesante que no se había planteado antes. Se ha planteado una cantidad impresionante de explicaciones, algunas solo nos plantea RT y que aquí se las ponemos en revelacionestv.com, pero bueno, muchas de estas hipótesis no terminan de explicar todos los fenómenos reportados en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, bueno, esta nueva explicación, esta nueva hipótesis es muy prometedora. Supuestamente fenómenos o anomalías sonoras que nuestro oído no puede detectar, pero que de alguna u otra manera interfiere con la salud
y también podría interferir con los instrumentos de navegación de buques y de aeronaves. No lo sé, habría que preguntarle a algún especialista si esto se puede llegar a dar, pero bueno, de entrada ahí ve usted otra posible explicación de uno de los misterios o fenómenos más famosos del mundo, pero que fíjese, curiosamente, a sí la ciencia está interesada en explicarlo, en esclarecer muchos de los casos, sobre todo porque está usted hablando de que es un área donde, le repito, se han reportado más de 200 desapariciones. Y esto, bueno, pues de alguna u otra manera ya merece una explicación por la ciencia. Vamos a ir a un breve corte comercial, pero regresando le tengo toda la información al respecto de estas figurillas que podrían, de alguna manera, supuestamente, pues darnos la evidencia de que el ser humano convivió con los dinosaurios aquí en México. No se despegue. ¿Qué tal, amigos de tercermilenio.tv? Les saluda aquí Fernando Correa desde el Cerro de Monserrate, en Bogotá, en Colombia. Hemos venido a este país al 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía y le tenemos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas en tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñeme el resumen del 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Es para usted a través de tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñenos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Este esfuerzo de periodismo de investigación se ha trasladado a diferentes partes del mundo para llevar hasta ti la información desde el lugar donde los hechos ocurren. Somos el medio de comunicación encargado de difundir el fenómeno ovni extraterrestre totalmente en vivo y con la confianza de saber que nosotros te damos la verdad. Hemos transmitido desde los congresos más importantes en los Estados Unidos, así como conferencias de nuestro director, Jaime Maussan. El 21 de diciembre de 2012, te llevamos el inicio de una nueva era. Vigilancias OVNI. Y de manera muy cercana, los agroramas en los campos de cultivo. Tercermilenio.tv te acerca a los lugares donde se producen las evidencias. Suscríbete y sé parte de la historia. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Pues bueno, amigos, estamos de vuelta en Archivos Secretos con el tema de las figurillas de arcilla de Acámbaro, en Guanajuato, en esta ciudad en el centro de la República Mexicana, que por cierto, muchas de estas figuras son confundidas con las famosas piedras de Ica, que de esas vamos a analizar, vamos a platicar un poquito más en la siguiente emisión de Archivos Secretos, y que bueno, pues le digo, mucha gente las tiende a confundir, porque en el caso de las segundas, de las piedras de Ica, pues también muchas de ellas están decoradas con motivos de dinosaurios y bueno, pues incluso algunas otras también son talladas. Pero en el caso de Acámbaro, las figuras más bien son de arcilla. Lo más curioso al respecto de este tipo de figurillas es que son tantas, el número del cual se llegó a tener reporte en algún momento, pues es tan abrumador que descartaría también, por un lado, la posibilidad de que hubieran sido pues creadas para su comercialización, para su venta. Y en segundo lugar,
pues también queda descartada la posibilidad de que hayan sido creadas para exhibirse, puesto que además muchas de ellas fueron encontradas pues, literalmente enterradas, perdidas probablemente desde hace cientos, si no bien incluso miles de años. Algunas de ellas muy extrañas, figuras pues de animales que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de que hayan existido, o simple y sencillamente algunos investigadores creen que son figuras de criaturas fantásticas, porque bueno, pues no tienen ninguna relación con cualquier otro animal que nosotros hayamos conocido. El problema es que muchas de ellas sí son una reproducción, pues si bien pues en muchos casos fiel, en otras muy similares a lo que hoy concebimos en las reconstrucciones de arqueólogos y de historiadores, a lo que conocemos como los dinosaurios. Sin embargo, bueno, en la década de 1930, en el centro de México, que fue donde se empezaron a descubrir figuras que, vuelvo yo a repetir, algunas de ellas fueron llevadas a los Estados Unidos para ser expuestas a pruebas de radiocarbono 14, y fíjense, algunas de ellas dieron como fecha hace 4,000 años, otras 4,000 años, pero antes de Cristo. Entonces, nos es absolutamente incongruente en términos de nuestro paradigma histórico oficial, en términos de lo que la academia usualmente nos ha enseñado. ¿Quién haría este tipo de figuras? ¿Cuál sería la razón además de hacerlo? Bueno, el gran problema es que las autoridades en la materia, en este caso mexicanas, pues no han querido hacer ningún tipo de investigación al respecto. Y estamos hablando, por supuesto, de la gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque a pesar de que muchas de las piezas que lograron sobrevivir a todas estas décadas, a la exposición, al maltrato, a la comercialización ilegal, en fin, pues están siendo exhibidas, le decía yo, en estos momentos en un museo que está abierto al público. Y aún con todo y eso, las autoridades pues simplemente no les interesa estudiar este fenómeno. Desde hace mucho tiempo las descartaron como un fraude, aunque los distintos análisis científicos pues demuestran otra cosa totalmente distinta, que la simple lógica también va descartando muchas de las posibles explicaciones, entre ellas algunas que ya le comenté hace algunos minutos. El hecho de que hayan sido creadas para comercializar, para vendérselas a los turistas, simplemente como un recuerdo o una curiosidad. Pues, si esto fuera el caso, ¿no cree usted que habría por lo menos varias idénticas? Puesto que el proceso de manufactura haría más sencillo hacer este tipo de piezas y poder venderlas. Si quiero yo imaginar, alguna o algunas de las piezas que fueran más populares se venderían mejor y entonces tendría que fabricarse más. ¿No cree usted que eso sería lógico? Pero este no es el caso de las figuras de Acámbaro. Y lo más interesante es que posiblemente todavía quedan algunas enterradas. Y bueno, a las autoridades mexicanas definitivamente no les interesa ahondar en este tema. Vamos a ver de qué se tratan estas figurillas de arcilla y regresamos con más en Archivos Secretos. México alberga misterios insólitos. Uno de ellos lo encontramos en el centro del país, en una ciudad olvidada de 122.000 habitantes llamada Acámbaro. El descubrimiento se efectuó en 1930. Entonces, en un yacimiento próximo a la ciudad, se hallaron miles de figurillas de barro que parecían representar extraños animales. Lo primero que se pensó era que habían sido elaboradas por una civilización precolombina dada la imaginación, porque aquellas figurillas representaban animales fantásticos que entonces no existían. ¿O sí? Pues entonces, en 1930, apenas se sabía nada de los dinosaurios. Se conocía que habían existido, se habían encontrado sus huellas, pero faltaba mucho para que la ciencia diera a conocer cómo fueron físicamente las bestias del Jurásico. Luego los investigadores se dieron cuenta de que quienes modelaron aquellas figurillas ya sabían cómo eran estos enormes animales. En 1945 las figurillas comenzaron a formar parte de la colección de un comerciante teutón afincado en Acámbaro y llamado Waldemar Jarlsrud.
acabó reuniendo nada menos que 37.000 piezas, que según él representaban las formas de los animales que habían poblado América hace millones y millones de años, cuando todavía no existían hombres sobre aquellas tierras. Sin lugar a dudas, aquellas figurillas podrían pertenecer a un científico moderno que, partiendo del estudio de huesos fosilizados, hubiera reconstruido la forma de los dinosaurios. Pero insistimos, cuando aquellas figurillas aparecieron no se sabía nada sobre los dueños del Jurásico. Cuando las noticias referentes a aquellas figurillas llegaron a oídos de los doctos hombres del Departamento Nacional de Archivos y Bibliotecas, las calificaron de fraudulentas. Acusaron de la herejía a los habitantes de Acámbaro y pretendieron dar por cerrado el insólito expediente. Pero unos análisis mediante carbono 14 acabaron por devolver el enigma a sus orígenes. Según aquellos estudios, las figurillas habían sido confeccionadas hace nada menos que 4.000 años. O lo que es lo mismo, alguien hace 4.000 años ya sabía cómo eran los dinosaurios, pese a que estos habían desaparecido 65 millones de años atrás, y pese a que hubo que esperar hasta la década de los 60 del pasado siglo para que se averiguara cómo eran exactamente estos grandes animales. Dos son las hipótesis que han manejado los estudiosos para explicar el enigma. La primera, harto improbable, es que hubieran sido efectuadas por hombres que convivieron con los dinosaurios, y la segunda, que fueran responsabilidad de una cultura de hace varios miles de años que de algún modo supiera cómo eran los grandes animales de la época jurásica. Durante años las figurillas han permanecido aisladas y recluidas en un viejo almacén de Acámbaro, pero ahora pugnan por salir de su ostracismo. Las autoridades locales han iniciado un proceso de limpieza y catalogación de las mismas, y lo han hecho para que por fin se pueda averiguar quién fue el responsable de tallar tan enigmáticas piezas. Bueno, algunas de las figuras son realmente interesantes, no solo por esta correlación entre supuesta coexistencia entre seres humanos y dinosaurios, sino que algunas de las piezas son muy similares a las típicas descripciones de lo que, bueno, usted en este momento ya estará pensando. Son pues seres extraterrestres, los llamados grises o supuestamente aquellos que se les llaman reptilianos. No obstante, bueno, muchas de las figuras son pues curiosamente pues extrañas, no se parecen todavía al día de hoy a ningún tipo de criatura que nosotros conozcamos. El problema, ¿sabe cuál es? Que cuando se empezaron a recopilar, se empezaron a coleccionar en los años 30 este tipo de piezas, pues muchas de ellas simplemente se creían que eran producto de una imaginación pues bastante creativa. Bueno, conforme fueron pasando las décadas de la segunda mitad del siglo XX y los científicos, los arqueólogos empezaban a intentar reconstruir a partir de los fósiles a los dinosaurios, bueno, pues nos dimos cuenta que muchas de estas figuras eran increíblemente similares, si no es que idénticas a lo que los científicos concebían como dinosaurios. Bueno, pues hasta el día de hoy todo esto continúa siendo un misterio. Le voy a presentar un fragmento de un documental muy interesante del señor Fernando del Oso y JJ Benítez al respecto de estas figurillas. Un documental, fíjese, hecho ya hace mucho tiempo, y aún con todo y eso, aún con que estos investigadores dieron a conocer al mundo las figurillas de Acámbaro, la ciencia no sigue interesada en analizarlos. ¿Qué opina usted al respecto? Vamos a ver este fragmento y regresamos con más en Archivos Secretos. Aquel día nuestro destino era una pequeña ciudad del estado de Guanajuato, en México, Acámbaro. Por entonces iba a celebrar el 179 aniversario de la elección de Miguel Hidalgo como generalísimo de las fuerzas insurgentes de México.
hecho que tuvo como escenario la ciudad de Acámbaro el 22 de octubre de 1810. Pero nosotros estábamos allí atraídos por una historia muy diferente. La historia de una fascinación, la que ejercieron unas figurillas de barro sobre un hombre, Valdemar Julriut, un comerciante de Acámbaro. Fue en julio de 1945 cuando un albañil, Odilon Tinajero, le ofreció las primeras figurillas procedentes de este cerro, el Cerro del Toro. Y lo que había en esas figurillas era tan insólito, tan fantástico, que Valdemar dedicó su vida a almacenar cuantas pudieron ofrecerle. En 7 años, entre 1945 y 1952, acumuló 37.000. Llenó su casa literalmente con las estatuillas, estanterías, muebles, rincones, pero ya no están. Valdemar murió y su casa cambió de dueño, está cerrada. Esas figurillas están almacenadas en un local de la municipalidad. No saben qué hacer con ellas. Están envueltas en papeles de periódicos y encerradas en cajas. Y no saben qué hacer con ellas porque el dictamen de los arqueólogos oficiales es que son falsas. Aunque lo cierto es que la mayoría de ellos no se han molestado en venir aquí para comprobarlo. Nosotros sí, vamos a verlas. Aquí está el sueño de un hombre, almacenado sin orden alguno en cajas de cartón. Estas son las míticas figuras de Acámbaro, rotas ya muchas de ellas, desintegrándose lentamente en cajas de pescado, sin más protección que la que quiera depararles la providencia, como un desecho inservible, cuando tal vez constituyen uno de los misterios más apasionantes del pasado. Algunas son de la cultura de Chupícuaro, que estuvo instalada en esa zona hace 2800 años. Otras son toscas imitaciones, burdas piezas falsificadas, pero muchas son la más fantástica galería de animales fabulosos que pueda imaginarse. Fíjense en ellas. Pocas, muy pocas personas han tenido ocasión de verlas. Se han escrito algunos artículos sobre estas figuras y un par de libros han dedicado un capítulo a este tema. Para los investigadores de lo insólito es casi un mito, porque solo uno o dos han podido tenerlas en sus manos. Es ahora la primera vez en estos 45 años que una cámara las filma, y probablemente también será la última. Y es posible que no haya otra oportunidad de filmarlas, ni siquiera de fotografiarlas, porque las figuras de Acámbaro se han convertido en algo incómodo que conviene tener oculto. Los arqueólogos institucionales niegan su autenticidad. No encajan en ninguna cultura conocida. Su estilo no se parece al de ningún otro pueblo del pasado mesoamericano. Y además se han encontrado algunas evidentemente falsas. Todo ello es suficiente para condenarlas al olvido. Sin embargo, los investigadores especializados en lo aparentemente inexplicable se han sentido atraídos por ese tema y no se conforman con esa conspiración de silencio oficial. Lo primero que habría que dilucidar es si, salvo las falsas, las estatuillas son obra de artesanos actuales o son antiguas.
Hay argumentos para apoyar su autenticidad, pero quizá el más contundente sea la datación a través del rayo carbono 14, y tal datación existe. Así pues, según ese análisis, la mayoría de estas figuras descuidadamente almacenadas fueron modeladas y cocidas 1600 años antes de Cristo. Y Waldemar Jules tenía razón. Bueno, hace unos meses se conmemoró el 10º aniversario del sensible fallecimiento precisamente del señor Fernando Jiménez del Oso, que usted lo acaba de observar, y realizó este trabajo junto al señor Juan José Benítez, que pues un trabajo además muy completo sobre estas figuras. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero regresando le tengo un fragmento muy interesante al respecto de algunas de las figurillas que más nos llaman la atención y lo que tienen que decir los miembros del personal del museo, que en estos momentos está resguardando a las figuras que sobreviven. No se despegue, estos archivos secretos. ¿Qué tal? Soy Fernando Correa y ahora les saludo desde Colombia, a las afueras de Bogotá, en este lugar llamado Tabío. Es un punto caliente en cuanto al reporte de los no identificados. Es como Tepoztlán en México o el Uritorco en Argentina. Tabío es una peña que en el interior tiene aguas termales, incluso radioactividad. En alusión al fenómeno se señala que Tabío es un lugar tan maravilloso que hasta los ovnis lo visitan. Un punto caliente en donde se desarrolla ahora el 13º Encuentro Internacional de Ovnilogía, y te estamos presentes, y desde luego le tendremos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas tiempo de México en tercermilenio.tv. Acompáñenos, suscríbase y le presentaremos el resumen del 13º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Lo esperamos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Este esfuerzo de periodismo de investigación se ha trasladado a diferentes partes del mundo para llevar hasta ti la información desde el lugar donde los hechos ocurren. Somos el medio de comunicación encargado de difundir el fenómeno ovni extraterrestre totalmente en vivo y con la confianza de saber que nosotros te damos la verdad. Hemos transmitido desde los congresos más importantes en los Estados Unidos, así como conferencias de nuestro director, Jaime Maussan. El 21 de diciembre de 2012, te llevamos el inicio de una nueva era. Vigilancias OVNI. Y de manera muy cercana, los agroramas en los campos de cultivo. Tercermilenio.tv te acerca a los lugares donde se producen las evidencias. Suscríbete y sé parte de la historia. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Pues amigos, ya estamos de vuelta aquí en Archivos Secretos con las figurillas de Acámbaro. Y bueno, pues antes de presentarle algunas de las más extraordinarias y qué es lo que sucede actualmente con el museo de Acámbaro, que resguarda a muchas de estas piezas, pues les repito, nuestros medios de comunicación para que desde estos momentos usted nos envíe sus comentarios a través de estos mismos y los comentemos por supuesto aquí al aire. Correo electrónico crubio@tercermilenio.tv, Facebook es Carlos Rubio Gualito y en Twitter me encuentra como @Carlos Gualito, y precisamente en Twitter
Hace unos minutos leía yo los comentarios de Adrián Martínez, que dice que nuestras culturas indígenas tenían conocimientos de paleontología y recuperaban huesos. Bueno, luego nos comenta que son fósiles y menospreciar pensar diferente es menospreciar la capacidad intelectual de las mismas. Sí, mi estimado Adrián Martínez, creo que tienes mucha razón, aunque el problema es que pues estas piezas son únicas, no se han encontrado en ningún otro lado, no hay tampoco mucho conocimiento, o si acaso es nulo, al respecto de que alguna otra cultura prehispánica haya realizado este tipo de trabajos. Por eso es que las figuras de arcilla de Acámbaro son tan peculiares. No con eso estamos diciendo que sean la evidencia, como algunos investigadores sugieren, de que los seres humanos hayan convivido con los dinosaurios. Simple y sencillamente son absolutamente, pues, extrañas, inusuales, son todo un misterio. Y lo más interesante es que a las autoridades, aquí que sí hay pruebas, aquí que sí hay todavía muchas de estas piezas que lograron sobrevivir, a esas no les interesa, a los científicos y a los académicos, analizarlas y estudiarlas y empezar a crear hipótesis explicativas y darles el verdadero valor que merecen. A estas no les interesan. Entonces, pues nos parece un caso muy peculiar y al respecto de eso, bueno, es ampliamente conocido que en el caso particular de México, las autoridades de antropología e historia no permiten que la población se quede con los tesoros pues encontrados, son propiedad de la nación y hasta ahí todo suena muy bien, pero ¿sabe cuál es el problema con esta situación? Con el hecho de que se evite que la gente pueda tener la propiedad de este tipo de piezas, que pues esto se presta para muchos abusos. De entrada, bueno, en toda esta parte del centro de México, que es donde se asentaron algunas de las principales culturas de este país, pues evidentemente hay todavía muchos descubrimientos de piedras, de pues tesoros, incluso no solamente con un enorme valor monetario, sino un valor histórico incalculable. Y el gran problema es que como las autoridades expropian los predios donde se encuentran estos restos arqueológicos, pues la gente lo que hace es que prefiere destruir las piezas para evitar que las autoridades se enteren de que ahí hay tesoros, de que ese predio tiene que ser resguardado y que tiene que hacerse excavaciones y tiene que hacerse una investigación científica, y la gente prefiere destruir las piezas, prefiere venderlas de forma ilegal, por supuesto, en lugar de que las autoridades permitan, como en otros países ocurre, que se apropien de lo que se encuentra y que puedan lucrar con ello, haciéndose tal vez un registro. Digo, tal vez estoy equivocado, pero creo yo que por lo menos de esta otra forma habrían logrado sobrevivir muchas piezas de un valor histórico incalculable y que al día de hoy desafortunadamente se han perdido, o algunas autoridades corruptas se las habrán quedado o las habrán vendido. Y bueno, pues nunca nos vamos a enterar de lo que realmente sucedió ahí. No sé, en el caso de las figuras de Acámbaro, tal vez sí existen algunas otras evidencias de otros pueblos indígenas, no solamente en México, tal vez en algunas otras partes del mundo, que hayan hecho diseños similares, que hayan dejado vestigios también similares, pero no nos enteramos. Y en el caso de México, bueno, pues esto es la realidad, ¿no? Desafortunadamente, en un país tan rico en historia y en cultura, pues este tipo de leyes lo que hacen es que mejor la gente prefiera pues destruirlas o venderlas sin que haya pues una etiquetación, una catalogación o clasificación adecuada de las piezas, y pues nunca nos enteramos de su existencia. Pero vamos a ver unos minutos más al señor Jiménez del Oso, que le decía que recientemente, hace unos meses, se conmemoró el 10º aniversario de su sensible fallecimiento, y bueno, con este tema sobre las figurillas de arcilla de Acámbaro, que bueno, pues muchas de ellas no necesito yo interpretarlas y creo que basta con que usted las vea, pues representan dinosaurios. Adelante. Probablemente se equivocó en otras cosas,
Él atribuía su origen a la civilización atlante y las suponía mucho más antiguas. Tal suposición se basaba en que esas toscas figurillas de barro habían sido encontradas en un espacio muy reducido. Además de sus 37.000 hay otras 10 o 15.000 en Estados Unidos, y todas almacenadas en el Cerro del Toro, como si alguien del pasado hubiera querido dejar un testimonio para la posteridad. Pero la otra cuestión, tal vez la más enigmática, es qué representan. Algunas recuerdan animales del Mesozoico, como esta, que es similar a un dimetrodonte. Pero la mayoría más parecen fruto de un delirio que la representación de animales extinguidos. Muchos son anatómicamente imposibles, absurdamente desproporcionados, como si quienes los modelaron hubieran querido jugar a ser dioses creadores de una fauna monstruosa y disparatada. Quizás son la plasmación de sus terrores, la materialización en barro de los seres que poblaban su infierno. Quién sabe si el fruto de artesanos que en sesiones colectivas alucinaban bajo el efecto del peyote o de otro alucinógeno. Algunos sostienen que parte de aquellos animales del Mesozoico no desaparecieron hace 100 millones de años en esa zona, sino que algunas especies sobrevivieron hasta la llegada del hombre a América. Y este impresionante recuerdo fue transmitido de generación en generación, como el testimonio oral de una época en la que la Tierra estuvo habitada por gigantescas y monstruosas criaturas. Cualquier hipótesis, por disparatada que parezca, es menos atrevida que las figuras mismas, sólidas, tangibles y sin sentido para los hombres de ahora, pero lógicas en su momento. Nadie, por antiguo o loco que sea, modelaría 50 o 60.000 figuras para gastar una broma a los que 3.600 años después las iban a desenterrar. Ahí están, ahí quedan las figuras de Acámbaro, filmadas al menos una vez antes de que se desintegren y con ellas se fragmente también su misterio para sumirse después en el olvido. Un misterio que posiblemente se resuelva cualquier día, porque bastaría con encontrar en aquella zona de México uno de esos animales del Mesozoico supuestamente extinguidos para deducir que quienes modelaron las figurillas de Acámbaro lo hicieron basándose en la realidad, aunque su imaginación o su temor les llevara a deformarlos y resaltar su aspecto monstruoso. Pues bien, a 50 kilómetros en línea recta de Acámbaro existe una laguna en la que, según la tradición indígena, vive un monstruo al que aún le realizan ofrendas. Una criatura que parece ser más que una leyenda. Por eso, mientras parte del equipo dedicaba su atención a Acámbaro, Juan José Benítez salió de Ciudad de México con dirección al Valle de Santiago para investigar la posible existencia de ese pariente del monstruo del lago Ness. Bueno, y no obstante, como le decía hace un minuto, pues algunas varias de hecho de estas piezas siguen sobreviviendo el día de hoy. Afortunadamente se les dio su lugar, se creó el museo en honor precisamente de el coleccionista de origen alemán, el señor Waldemar Jules Ruth, quien pues logró recuperar muchas de estas piezas y que bueno, pues muchas de ellas continúan al día de hoy ahí en Acámbaro, precisamente en esta misma comunidad en el centro de México. Y bueno, pues ahí Milenio TV hizo un reportaje, posiblemente alertando de nueva cuenta, llamando la atención, incluso tal vez de las autoridades mexicanas, pero bueno, al día de hoy creo que no ha habido mucha respuesta. Afortunadamente muchas de esas piezas sobreviven al día de hoy y están siendo exhibidas en este pueblo de Guanajuato. Vamos a ver la información de Milenio TV y regresamos con más en Archivos Secretos. El municipio de Acámbaro encierra un misterio inexplicable. Entre el patrimonio cultural se encuentra una colección milenaria de piezas arqueológicas que rompe con el esquema de que el ser humano no pudo haber convivido con el dinosaurio. Mira, en este museo, principalmente la cerámica que se encuentra es eso, la convivencia del hombre con el dinosaurio. Porque cómo se explica uno que están hechos aquí, algunos con mucha similitud
a los que nosotros conocemos y que se han encontrado restos fósiles. Entonces, sí, aquí está. Hay otras evidencias en el mundo, como las piedras de Ica, Perú, y algunos otros hallazgos por ahí aislados en África, pero aquí, en este museo, sí. Son piezas de cerámica descubiertas por el alemán radicado en México, Waldemar Juulsrud, esto en las faldas del Cerro del Toro, silencioso guardián del municipio. Ya todo lo que es la ladera, la falda del cerro, se encontraron estas piezas, se encontraron en grupos, según hallazgos por ahí de Odilon Tinajero, uno de los que fueron los principales excavadores en aquellos tiempos, de grupos de 20 a 40 piezas a no mucha profundidad, digamos 1 o 2 metros. Un museo que muestra una colección, yo creo que de piezas que son inéditas, ¿no? Aquí podemos ver en varias de sus salas, pues todo a veces lo inimaginable que tú puedes conocer. Aquí encierra un gran misterio, ¿no? La colección se compone de más de 40,000 piezas, algunas relacionadas con la cultura de Chupícuaro, un asentamiento prehispánico que habitó en este municipio. No obstante, entre las piezas también hay figuras que asemejan dinosaurios. Las mismas fueron analizadas en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, donde se demostró con pruebas de carbono 14 que tienen una antigüedad de entre 4,000 y 4,500 años antes de Cristo. Actualmente puedes observar y ver que cada pieza que ves, pues todavía no existía en los catálogos de arqueología de los que se dedican al estudio de los dinosaurios. No hay hasta ahora una investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre este hallazgo, pero ya forman parte del patrimonio de Acámbaro y se exhiben en el museo que lleva el nombre del alemán que las descubrió. A la fecha se exhiben 3,000 piezas en un museo que está en proceso de expansión. Como acambarense me siento orgulloso de esta colección y realmente creo que puede ser un medio, un detonador para que Acámbaro se conozca a nivel internacional. El objetivo es que la colección se convierta en uno más de los atractivos turísticos de Acámbaro. Milenio Televisión, Luis Negrete Toledo, Acámbaro. Bueno, ahí usted observó la información de Milenio TV. Figuras pues, realmente inexplicables, inusuales. Muchas de las piezas realmente no solo hacen referencia al tema de los dinosaurios, que como usted acaba de escuchar a los especialistas, bueno, pues en los libros de paleontología de la época, pues no había referencias en lo absoluto a este tipo de criaturas. Y bueno, pues ya existían estas piezas de arcilla, que algunas datadas en los Estados Unidos, 4,000 años de antigüedad, otras incluso hasta 6,000 o 6,500 años de antigüedad, y bueno, pues al día de hoy continúan pues sin una explicación alguna, siguen también siendo ignoradas por las autoridades, un fenómeno muy similar cuando otro tipo de misterios pues tienen evidencias físicas, evidencias empíricas con las cuales pues empezar a hacer análisis, empezar a hacer estudios. El caso, por supuesto, de los crop circles o agrogramas, ahí están las evidencias, ahí están en los campos de cultivo, pero pues los científicos prefieren mejor definitivamente pues ignorarlos. De esa forma ni se acepta ni se niega su existencia y pues sabemos que este es un callejón sin salida, no van a encontrar una explicación convencional a lo mismo. Ahí tienen ustedes la información al respecto de las figurillas de arcilla de Acámbaro, todo un misterio todavía al día de hoy y ya están resguardadas en un museo las que lograron sobrevivir. Yo soy Carlos Rubio y los veo en la siguiente emisión de este programa con muchos más archivos secretos. ¿Qué tal amigos de tercermilenio.tv? Les saluda aquí Fernando Correa desde el Cerro de Monserrate, en Bogotá, en Colombia. Hemos venido a este país al 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía y le tenemos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas en tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñeme el resumen del 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Es para usted a través de tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñenos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Este esfuerzo de periodismo de investigación
se ha trasladado a diferentes partes del mundo para llevar hasta ti la información desde el lugar donde los hechos ocurren. Somos el medio de comunicación encargado de difundir el fenómeno ovni extraterrestre totalmente en vivo y con la confianza de saber que nosotros te damos la verdad. Hemos transmitido desde los congresos más importantes en los Estados Unidos, así como conferencias de nuestro director, Jaime Maussan. El 21 de diciembre de 2012, te llevamos el inicio de una nueva era. Vigilancias OVNI. Y de manera muy cercana, los agroramas en los campos de cultivo. Tercermilenio.tv te acerca a los lugares donde se producen las evidencias. Suscríbete y sé parte de la historia. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. ¿Qué tal, amigos de Tercermilenio.tv? Les saluda aquí Fernando Correa desde el Cerro de Monserrate, en Bogotá, en Colombia. Hemos venido a este país al 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía y le tenemos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas en Tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñeme el resumen del 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Es para usted a través de Tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñenos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Este esfuerzo de periodismo de investigación se ha trasladado a diferentes partes del mundo para llevar hasta ti la información desde el lugar donde los hechos ocurren. Somos el medio de comunicación encargado de difundir el fenómeno ovni extraterrestre totalmente en vivo y con la confianza de saber que nosotros te damos la verdad. Hemos transmitido desde los congresos más importantes en los Estados Unidos, así como conferencias de nuestro director, Jaime Maussan. El 21 de diciembre de 2012, te llevamos el inicio de una nueva era. Vigilancias OVNI. Y de manera muy cercana, los agroramas en los campos de cultivo. Tercermilenio.tv te acerca a los lugares donde se producen las evidencias. Suscríbete y sé parte de la historia. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. ¿Qué tal, amigos de Tercermilenio.tv? Les saluda aquí Fernando Correa desde el Cerro de Monserrate, en Bogotá, en Colombia. Hemos venido a este país al 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía y le tenemos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas en Tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñeme el resumen del 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Es para usted a través de Tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñenos.
tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad.